Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es Eddie Bustamante, yo soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y estoy muy complacido de estar aquí en Matemáticas con el Gobernador. El día de hoy les voy a hablar acerca de la gráfica de una función y aprenderemos cuándo una curva en el plano XY es la gráfica de una función de X. Este tema lo pueden consultar en la lección 50 del libro de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia, el cual pueden consultar en la dirección que aparece en pantalla. El plano cartesiano está constituido por dos rectas perpendiculares, una horizontal que llamamos eje X y que apunta en sentido positivo hacia la derecha, y una vertical que llamamos eje Y y que apunta en sentido positivo hacia arriba. Para ubicar un punto sobre el plano cartesiano, un punto A, B, tomamos una distancia de A sobre el eje X y una distancia de B sobre el eje Y. Entonces, trazando una recta perpendicular sobre el eje X y una recta perpendicular sobre el eje Y, ubicamos el punto A, B. Llamamos gráfica de una función al conjunto de pares ordenados de la forma X, Y, donde X es un número que pertenece al dominio de F y Y es igual a F de X. De esta forma, por ejemplo, si tenemos una función representada mediante un diagrama de flechas, por decir algo, la función que lleva el 1 en el 2 en el 3, entonces la gráfica de la función tendrá dos puntos, el punto 1,2 y el punto 2,3, los cuales podemos ubicar entonces acá. 1, 2, 3, 2, 3. El punto 1,2 sería 1 unidad en X, 2 unidades en Y. Y el punto 2,3 sería 2 unidades en X y 3 unidades en Y. Esta sería la gráfica de la función. Ejemplo, consideremos la función f de x igual a x más 1. Tracemos la gráfica de esta función. Entonces, según la definición, la gráfica es de la forma y igual a f de x, en este caso y igual a x más 1. Y igual a x más 1 es una línea recta, y entonces para conocer cómo es la línea recta podemos tomar dos puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x es 0, cuando x es 1? Nos damos cuenta que cuando x es 0, entonces y va a ser igual a 0 más 1, y cuando x es 1, y va a ser 1 más 1, que es 2. De esta forma, entonces vemos que la gráfica pasa por el punto 0,1 y 1,2. Esta sería la gráfica de la función. Hasta el momento hemos aprendido qué es el plano cartesiano, cómo se ubican puntos en el plano cartesiano, qué es la gráfica de una función y cómo se realiza la gráfica de una función. A continuación aprenderemos cuándo la gráfica de una función en el plano XY corresponde a la gráfica de una función de X. Recordemos que de la definición de función no es posible que para un mismo punto del dominio se tengan dos imágenes distintas. Esto no es posible dentro de una función. Por lo tanto, esta misma condición llevada al plano XY se traduce en lo siguiente. No puede ocurrir que para un mismo valor de X se tengan dos o más imágenes distintas. Es decir,
La gráfica de una función no puede tener dos puntos o más sobre una misma recta vertical. Por lo tanto, esta condición es necesaria para que una gráfica en el plano XY sea la gráfica de una función. Veamos entonces varios ejemplos. Como podemos observar en la primera gráfica que vemos a continuación, si yo trazo cualquier línea recta vertical, encuentro que solamente corta a la curva en un punto. Es decir, se cumple la condición que habíamos dicho. Cualquier recta vertical corta la línea máximo en un punto. Sin embargo, en esta segunda gráfica, yo puedo encontrar algunas rectas verticales que cortan la curva en varios puntos. Estaríamos diciendo entonces que para un mismo valor de x se tienen varios valores de y. Entonces no cumple el criterio que dijimos. A este criterio lo llamamos el criterio de la recta vertical. Y dice que cualquier línea recta vertical que yo trace sobre el plano debe cortar la curva máximo en un punto. En la clase de hoy hemos aprendido qué es el plano cartesiano, cómo se ubican puntos en el plano cartesiano, qué es la gráfica de una función y cómo se construye, y además hemos aprendido a identificar cuándo una curva en el plano XY es la gráfica de una función de x, mediante el criterio de la recta vertical. Este tema lo pueden consultar en la lección 50 del libro de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia, y el cual pueden consultar en la dirección que aparece en pantalla. Hasta pronto. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.